¿De verdad que es habitual contratar a concubinas, a señoritas, a amantes de los ministros en los gobiernos del Partido Socialista? ¿De verdad que es habitual, señor Puente? Porque hay hasta 4 casos. No solo estamos hablando de Jessica en Ineco y Transatel, estamos hablando de Miss Asturias 2017, Claudia Montes en Logirraíl, Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos en Logirraíl, y a Nicole, amiga de Koldo en Enfesa, que pasó de ser encargada, en fin, de un club en Navarra a ser delegada territorial de Medio Ambiente. La podían haber nombrado de Ambiente entero, hubiéramos acabado ya directamente. Hermano de su esposa, el cuñado, el primo de su esposa, el marido de la pareja del primo, que ya no sé qué es, el otro primo que había fallecido, del gerente, su hijo, su novia, la hermana del gerente, y además había necesitado a Koldo para contratar a la mujer de Vicente Calzado en el Museo de Ferrocarriles, también dependiente del Ministerio de Fomento. Todo ello sin contar las 4 concubinas que habían sido contratadas con carácter previo en las mismas empresas. Mire, yo le reconozco que cuando usted tomó posesión e hizo la famosa auditoría sobre las mascarillas, creo que hay mucha gente que pensó que iba a ser usted una especie de Robin Hood de la lucha contra la corrupción de su gobierno y de su partido. Yo no le creí porque somos de la tierra y le conocemos bien, pero hay mucha gente que quizás llegó a creer esto. ¿Qué ha quedado de ese papel de Robin Hood, señor Puente? Porque después de la declaración de Jessica, concretamente el 27 de febrero del 2025, lo que es la pareja, la concubina de su antecesor, que dijo que fue contratada sin ninguna prueba, salvo saber leer y escribir, que la llevó ahí ese currículum y la contrató el señor Ábalos y que además no fue ni siquiera a trabajar, y después fue contratada en otra empresa, además de Ineco, que es Transatel, usted no ha dicho ni una sola palabra. Es que usted no tiene nada que decir de su antecesor. Usted ya se ha quedado mudo. Ya no tiene nada que decir del señor Ábalos. No tiene absolutamente nada que decir. Yo veo su tuit y está plagado de alusiones a Feijóo, a Amazon, al Partido Popular. Pero qué valiente es ahí y qué cobarde es usted cuando tiene que meterle el dedo precisamente a su antecesor. Qué cobarde es usted. Le tiemblan las piernas, señor Fuentes, le tiemblan las piernas. O quizás es que han llegado a usted a un pacto de silencio con el señor Ábalos, que también es posible. O le han llamado de Moncloa para decirle que ya está bien con el tema de las mascarillas, que no más auditorías. Mire, tenemos que saber de usted, de lo que piensa, a través de lo que declaró en la comisión de investigación del día 28 de noviembre, a preguntas de mi compañero Paco Bernabé. Y usted dijo que en la vida privada no entra. Nosotros tampoco. Que cada uno con su vida privada, que haga lo que quiera, por supuesto. Pero usted le ha contestado diciendo que los procedimientos de contratación en el Ministerio eran los habituales y que además era legal y que si hubiera alguna ilegalidad presentaría una denuncia. ¿De verdad que es habitual contratar a concubinas, a señoritas, a amantes de los ministros en los gobiernos del Partido Socialista? ¿De verdad que es habitual, señor Puente? Porque hay hasta 4 casos. No solo estamos hablando de Jessica en Ineco y Transatel, estamos hablando de Miss Asturias 2017, Claudia Montes en Logirraíl, Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos en Logirraíl, y a Nicole, amiga de Koldo en Enfesa, que pasó de ser encargada, en fin, de un club en Navarra a ser delegada territorial de Medio Ambiente. La podían haber nombrado de Ambiente entero, hubiéramos acabado ya directamente. Y luego, además, la nombraron sustituyendo a Joseba, delegada territorial en Valencia. Eso sí, ya se necesita una experiencia de 1 año en gestión de residuos. Sin comentarios. Claro, señor Puente, es que este es el problema. Usted debería aquí salir y, evidentemente, decir que esto es inmoral, que es ilegal, que es una barbaridad y que es corrupción. Y esa corrupción no puede decir que es del pasado, porque usted forma parte del mismo gobierno del que es antes su presidente. Así que usted no puede hablar del pasado sin más. Pero también tenemos a Joseba. También fue contratado en Enfesa, esa empresa que se jactaba su director general, Vicente Calzado, en la comisión de investigación. Se jactaba de que el 17% de las personas que estaban contratadas eran familiares suyos. Le pongo algunos ejemplos. Mire, hermano de su esposa, el cuñado, el primo de su esposa, el marido de la pareja del primo, que ya no sé qué es, el otro primo que había fallecido, del gerente, su hijo, su novia, la hermana del gerente, y además había necesitado a Koldo para contratar a la mujer de Vicente Calzado en el Museo de Ferrocarriles, también dependiente del Ministerio de Fomento. Todo ello sin contar las 4 concubinas que habían sido contratadas con carácter previo en las mismas empresas. Y yo me pregunto, ¿no tiene usted absolutamente nada que decir? ¿Es usted tampoco, en fin, le han temblado las piernas tanto que después de la auditoría de las mascarillas usted se ha acobardado de esa manera? ¿No tiene nada que decir al respecto, señor Puente? Usted dice que es todo legal y que incluso había una auditoría. No la conocemos.
Dice, usted ha preguntado. Literalmente dijo, he preguntado. ¿Me puede decir a quién ha preguntado? ¿Me puede usted explicar con quién ha hablado? ¿Ha tenido usted acceso a los expedientes? ¿Nos puede facilitar esos expedientes? ¿Nos puede facilitar las conclusiones de esos expedientes? ¿Nos puede decir si usted ha presentado algún tipo de denuncia sobre esto? O, por ejemplo, en relación con los viajes, 15 o 20 viajes de Jessica con Ábalos, usted ha preguntado también y dice que no había nada. ¿Y por qué le tenemos que creer a usted? ¿Por qué no presenta usted esos informes que dice que tiene? ¿Por qué hizo usted la auditoría de las mascarillas y ahora no hace una auditoría sobre los viajes, sobre las contrataciones de concubinas del anterior ministro? ¿O por qué no lo hace público? Y una pregunta, ¿por qué no creen a Jessica cuando dice que no fue a trabajar? Cuando lo ha dicho usted hizo un tuit diciendo que no la creía, después de mandar la nota de prensa de INECO. Oiga, usted suba aquí, señor Puente, y no haga un tuit sobre Jessica y diga, Jessica, igual que decían ustedes de hermana, yo sí te creo, oiga, pues Jessica, yo sí te creo, porque entre otras cosas es el primer caso, como decía mi compañero en derecho laboral, que la trabajadora dice que no ha ido a trabajar y la empresa dice, sí, ha ido a trabajar. Oiga, es que nunca se había visto una cosa semejante en derecho laboral. Pero es que hay otra cosa. ¿Y dónde está la inspección de trabajo de la vicepresidenta primera, que depende de ella, tan feminista ella, y que se separa tanto de las decisiones de su gobierno? ¿Dónde está la inspección de trabajo para ir a saber si realmente fue a trabajar o no trabajar? Porque la señora Jessica en el Supremo lo que ha dicho es que es un contrato falso, ficticio, que no fue a trabajar. Y ustedes insisten presentando unos documentos de partes que son, mire, perdóneme, son más falsos que Judas. Son tan falsos como los certificados que hacía Joseba de los viajes que hacía Jessica para justificar sus ausencias en INECO cuando tenía que ir acompañando al señor Ábalos. Por lo tanto, señor Puente, realmente usted lo que tiene que hacer es decir la verdad, subir aquí y analizar cuáles son las decisiones que usted ha ido tomando en relación no con su pasado, con su presente, porque usted es miembro del Gobierno del que el presidente es el mismo, señor Pedro Sánchez. Y el problema no es no creer a Jessica. El problema es que al no creerla, ustedes están dando coartada a la versión de aquellos que están siendo investigados en el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho. Usted, con esa versión, está ayudando a Ábalos y compañía a justificar lo que hicieron. Y eso es el gran problema. Mire, ustedes pretenden encapsular a Ábalos, no sé si se puede encapsular, pero bueno, encapsular a Ábalos. Oiga, ya que lo encapsulen, metan a Sánchez en la misma cápsula, porque son exactamente lo mismo, Ábalos y Sánchez. Tanto monta tanto. No se puede entender a Ábalos sin Sánchez, ni a Sánchez sin Ábalos. Mire, Koldos para Ábalos, lo que Ábalos es para Sánchez, para que todos nos entendamos. Es que ha sido, señor Puente, no pueden ustedes hablar del pasado. Es que Ábalos ha sido el fundador del sanchismo. Ha sido el que le ponía la gasolina al Peugeot. Es que ha sido el autor intelectual y material de la moción de censura. Ya sé que no le gusta mirarme cuando le estoy diciendo estas cosas, porque no le parece adecuado, pero le tengo que decir que sí, que fue el autor intelectual de la moción de censura. Es más, fue el portavoz de Sánchez en la moción de censura para hablar de regeneración democrática y al mes siguiente ya se estaban ustedes corrompiendo, como dicen los informes de la UCO. Claro que sí. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.